Hola, buenas. Nació en Smijan, lo que hoy en día es Croacia, el día 10 de julio de 1856. Todo esto durante una tormenta eléctrica, lo que parecía predefinir su destino. Tesla nació en la cuna de una familia con un padre sacerdote de nombre Milutin Tesla y una madre que, a pesar de no tener estudios, era científica autodidacta. Esto quiere decir que aprendió por ella misma. Hacía diferentes artículos para el hogar que la ayudaban. Su nombre era Duka Madic. Tanto era el ingenio de su madre que el mismo Tesla llegó a decir que todo su ingenio y creatividad venía por parte de ella. Y bueno, si ya conocemos un poco a Tesla, sabemos que tiene mucha relación con la electricidad, y su primer contacto con esta fue gracias a su gato. Esto porque Tesla acariciaba a su gato y este soltaba diferentes chispas, lo que marcaría el rumbo de la vida de Tesla. Con tan solo 9 años, Tesla construiría su primer motor, a base de insectos. Tesla lo sujetaba a unos pequeños trozos de madera y estos, para intentar huir por su vida, los hacían mover por unas poleas, haciendo girar el molino. Nikola no era hijo único, de hecho era el cuarto de entre 5 hermanos. Algo que sin duda cambiaría su vida sería la muerte de su hermano mayor. Esto porque sus padres lo consideraban a él como quien iba a ser la cabeza de la familia. Y después de esto, sus padres consideraban que Tesla tenía que seguir los pasos de su padre, es decir, volverse sacerdote. Y a la edad de 14 años lo enviaron a Karlovac. Lo que estudiaría aquí sería lo equivalente a la secundaria y tomaría sus primeras materias de matemáticas y física, lo que le abriría bastante los ojos. 2 años más tarde, a la edad de 16 años, Tesla regresaría a su pueblo natal, donde contraería el cólera y quedaría gravemente enfermo. Tanto fue así que estuvo hasta 9 meses en cama, y su padre, con miedo de perder otro hijo, decidió que Tesla hiciera con su vida lo que quisiera una vez sobreviviera de esto. A lo que Tesla, muy feliz, eligió una ingeniería. Ya instalado, Tesla comenzaría con la idea de llevar energía gratuita a todo el mundo. Y antes de moverse para París, Tesla estuvo trabajando en la Compañía Nacional de Telefónica. Hasta que en el año de 1884, y gracias a la recomendación en su jefe en Europa, Tesla se movería a Nueva York para trabajar en la compañía de Thomas Alva Edison. Tesla llegaría a Nueva York con una carta escrita por su jefe. Dicha carta iba dirigida para Thomas Alva Edison y decía lo siguiente: Señor, conozco dos grandes hombres. Uno es usted y el otro es el portador de esta carta. Y después de esto, Thomas Alva Edison contrató de inmediato a Nikola Tesla. Y desde un primer momento se empezaron a notar las diferencias entre Tesla y Thomas Alva Edison. Esto porque Edison apoyaba la corriente continua, mientras que Tesla apoyaba la corriente alterna. Además de todo el avance que trajo al mundo la guerra de las corrientes, también trajo luego de AC/DC, que es AC de corriente alterna y DC de corriente continua. Con el fin de desprestigiar a Tesla, Edison recorrió todo el país haciendo presentaciones sobre la corriente alterna, diciendo que era peligrosa, donde hacía cosas muy insensatas como electrocutar gatos y perros, y hasta una vez llegó a electrocutar un elefante. Y su peor jugada fue una broma que le hizo a Tesla, diciendo que era humor americano, donde le había prometido que si resolvía algo, le pagaba $50,000, y al final no le pagó nada bajo esa excusa, que no entendía el humor americano. Después de esto, Tesla abandonaría la compañía de Edison, creando su propia compañía. Sin embargo, sus inversores no confiaban mucho en él y terminó quebrando también. Tesla sin trabajo tenía que sobrevivir, así que entre los años de 1886 y 1887, él empezó a trabajar como obrero simplemente para lograr sobrevivir el día. Durante el año de 1888 comenzaría con su bobina, lo que llamaría la atención de George Westinghouse, a lo que éste le contrataría para su empresa y le daría un laboratorio en Pittsburgh para que desarrollara sus ideas. En 1893, Tesla comenzaría su proyecto de suministrar de energía a toda la ciudad de Buffalo, usando una planta hidroeléctrica que funcionaría con las cataratas del Niágara. Pero en el año de 1895, un incendio de dudosa procedencia incendiaría su oficina en Nueva York, quemando todos sus proyectos, ideas, planos, todo, dejando un daño incalculable para la ciencia. Después hubo polémicas con el tema de la radio, porque Tesla lo había patentado en 1896, sin embargo se le otorgó el premio Nobel a Marconi en el año de 1906. Esto a pesar de que Marconi usó 17 de las patentes registradas por Tesla. Y no fue hasta el año de 1943 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Tesla como el legítimo creador de la radio, pero ya había sido tarde porque ya estaba muerto y no le pudieron dar su fama, su dinero, y se especula que con toda esta fama y dinero Tesla hubiera podido llevar a cabo muchos de sus proyectos. Tesla murió a los 86 años en la habitación 3327 de un hotel en Nueva York, esto el 7 de enero de 1943. Y lamentablemente este gran científico dejó este mundo en soledad, en miseria y con muchísimas deudas. Después de su muerte, el gobierno estadounidense limpió su despacho, llevándose todos sus papeles, proyectos, todo lo que le quedaba. Es considerado por muchísimas personas como el mejor inventor del siglo XX. Fue un hombre que se opuso a todas las normas establecidas y sin duda alguna estaba adelantado a su época. Sin duda su idea de llevar energía inalámbrica y gratuita para todos en el planeta era una idea revolucionaria. Sin embargo, no seguía los intereses de los que mandaban en esas épocas, por intereses económicos. Pero en fin, es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana. Chao.